Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, la paz y bendiciones desciendan sobre el profeta Muhammad. La paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con vosotros. Estimados hermanos, el día de hoy hablaré sobre un tema de gran importancia y que todo musulmán debe conocer para así discernir entre la guía y el desvío. El shirk o la asociación o idolatría es un tema de gran importancia para así librarnos de caer en ella. Así como Allah subhanahu wa ta'ala nos exhorta en el Islam y junto a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos llaman a tener el conocimiento de qué es el Islam, de conocer la guía y de poder ser guiados, inshallah, también nos exhorta a que conozcamos cuál es lo que nos lleva al desvío. El conocimiento ingresa en todos estos temas. El shirk o la idolatría o la asociación, como le conocen, anula la creencia en la divinidad de Allah. Si la creencia en la divinidad de Allah y la dedicación de todos nuestros actos de adoración únicamente para Allah es la mayor y más importante obligación de todo musulmán, entonces la idolatría es la mayor desobediencia a nuestro Señor. Allah no perdona a menos que haya un arrepentimiento total de corazón y de sinceridad. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, Allah no perdona que se le asocie copartícipes, pero fuera de ello, perdona a quien quiere. Quien asocie algo a Allah comete un grave error o un pecado gravísimo. El mensajero de Allah, la paz y bendiciones desciendan sobre él, cuando le fue consultado cuál es el mayor pecado ante Allah, él responde que asocies a Allah siendo que Él te ha creado. Hermanos, la idolatría corrompe todo acto de obediencia y lo invalida. Si nosotros somos idólatras, asociadores, por más acto noble y puro que podamos dar supuestamente a Allah, pero lo anexamos con otras personas, con otras cosas, con otras deidades creadas por el hombre, estos actos no tienen valor. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: quien asocia copartícipes en adoración a Allah, todas sus obras habrán sido en vano. Es decir, que no tienen valor, ni siquiera son escritas, no logran llegar al punto donde Allah las acepte porque estás asociándole a alguien que también lo haces no solamente por Allah, sino por esta cosa a la que te posternas ante que la persona que adoras o a quien crees que puede solucionar tus cosas o quien te puede beneficiar. Quien se dedica a la idolatría tiene no solamente un castigo, sino que la perdición total. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice nuevamente en el Corán, hermanos, a quien atribuye a copartícipes en adoración a Allah, Él le vedará el paraíso y su morada será el infierno. Es decir, que no simplemente tendré un castigo, sino que tendré la perdición total. Mis obras que fueron supuestamente para Allah y alguien parecido a él no me sirvieron de nada. Existe dos tipos de asociación, lo que es el shirk menor o el shirk asgar y el shirk mayor o el shirk, o la asociación mayor, shirk akbar. En el caso de la idolatría mayor, esto, hermanos, hermanas, nos saca completamente del Islam. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Que seamos musulmanes no significa que estemos libres de caer en ello. Las sectas que supuestamente se hacen llamar del Islam caen en ello. Es por ello que no son ni pertenecen
al Islam. Tenemos los shias que suplican y rezan a los muertos. Cambian lo que es designado por Allah, como decir que el ángel Jibril alayhi salam se equivocó de dar el mensaje que no era para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que era para Ali radiallahu anhu, el primo y lo que es el primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo que es el esposo de Fátima, hija del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los sufí consideran que sus imam, sus guías religiosos tienen dones, por así decirlo, y que ellos pueden y que tienen algo de Dios dentro de ellos. También consideran que sus aulías o los santos hacen actos que únicamente pertenecen a Allah. La desviación en estas sectas y la sorprendente que se hacen llamar musulmanes es que van todo lo contrario, es como darle vuelta 360 grados al Islam y convertirlo en estas 72 sectas existentes. No son solamente los shias, no son solamente los sufís, existen muchísimos, los ahmadí, los fatimitas, los shias, los sufís, y dentro de ellas hay más sectas. La perdición entre ellos está muy arraigada desde que se zafaron o se salieron del Islam. Hace poco les pasé el hadith que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah subhanahu wa ta'ala le ha concedido 3 cosas, excepto una, la desviación desde la propia umma, desde la propia comunidad. Es decir, que toda asociación, que toda perdición, que toda, no sé, idolatría puede y nace en algunos casos dentro del Islam. Y eso Allah aún todavía no se lo ha concedido, librarnos de ese gran pecado. Es decir, que por más que seamos musulmanes, existe gente ignorante acerca del Islam que se desvía y aún así desvían a los demás. Bien, voy a dar un ejemplo. Existen muchos hermanos, hermanas, y disculpen que tenga que tomar ejemplo los musulmanes, pero como dije, musulmanes no significa perfección. El Islam es perfecto, los musulmanes no lo somos. Quien toma la guía del Corán y la Sunna, alhamdulillah, aquel musulmán se ha aferrado a lo más fuerte de la religión. Pero aquella persona musulmana, no musulmana, atea, cristiana, católica, cualquier persona que considera que alguien le puede solucionar los problemas, es decir, a alguien aparte de Allah, a quien toman la palabra de una persona y no la de Allah, a las que creen que adorándole a esta persona llegan más cerca a Allah, está perdida, está confundida. Existe también en el Islam esto. Hay hermanos o hermanas que toman los libros de otras personas como si fuera mejor que la palabra de Allah. Es decir, inconscientemente creyendo que en la nobleza de lo que dice aquel libro es similar a lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala. Su creencia gira en torno a lo que esta persona ha escrito, haya sido sheikh, haya sido el compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, giran alrededor de las historias que ha pasado con esta persona, ante los libros que haya creado esta persona y enseñan en base a lo que ha sido esta persona. No hablamos de los sahabas, no hablamos de las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que hablamos de gente que ha aprendido el Islam desde el Corán y la Sunna y de ello ha formado su enseñanza, alhamdulillah, el Tawhid, la unicidad de Allah.
pero existen musulmanes que consideran que esta persona que no tiene la culpa de la desviación de ellos, toman como mejor portador de enseñanza del Islam. Es decir, que lo que escribió una persona, ellos consideran que es mucho mejor que la enseñanza pura del Islam. Pregúntales acerca de Akida o la creencia o la doctrina del Islam y desconocen. Pregúntales acerca del fiqh del Islam y desconocen. Porque toda su creencia, sus actos de adoración ante Allah, supuestamente adoración para Allah, gira alrededor de lo que ellos consideran mejor, dejando de lado la sunna, dejando de lado el Corán, dejando de lado la enseñanza de los sahabas guiados. Entonces, hermanos, hay que preguntarnos, musulmanes, ¿para quién o por quiénes somos? ¿Somos musulmanes para Allah? Es decir, sometidos a las leyes de Allah, o sometidos a las leyes del hombre. Porque para someternos a las leyes del hombre no necesitamos ser religiosos. Bien, en la idolatría mayor o el shirk akbar es cuando dedicamos un acto de adoración a otra divinidad además de Allah. En conclusión, todo dicho o acción amados por Allah que se le ha dedicado a otra deidad, a otra santa, una piedra, un yeso, es idolatría e incredulidad. Un ejemplo de esto es rogar a otro que no sea Allah, como suplicarle que cure una enfermedad o que le conceda el sustento, que le beneficie en algo, encomendarse a esta deidad o postrarse ante ella. Todo esto es shirk mayor y existen muchos más ejemplos. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, hermanos, vuestro Señor dijo, invóquenme que responderé a su súplica. En otra parte del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, y encomiéndense a Allah si son creyentes. En otra parte del Corán, postrérnense ante Allah y adórenlo. Es decir, que quien dedique alguna de estas acciones a otro que no sea Allah, se convierte en un asociador idólatra y deja automáticamente el Islam. No es que lo diga yo, no es que lo diga un hermano, una hermana. Esto, cuando caemos en idolatría, damos la contra a lo que enseña Allah en el Islam, es decir, la ilaha illa Allah. No existe otra deidad excepto Allah. Cuando adoramos, cuando suplicamos y cuando vamos a otro que no es Allah, rompemos lo que hemos dicho, la ilaha illa Allah, y caemos en idolatría. El Islam está libre de idolatría y por ello se abandona el Islam a aquel persona que cae en ello. Bien, vamos a seguir, inshallah, con el siguiente audio, que es el shirk o la idolatría menor, shirk asghar.